Saludos, somos estudiantes del plantel Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 76 Benito Juárez García, de la carrera de Enfermería, a cargo de la doctora Silvia Sánchez María de la Soledad. El tema a tratar es vértigo. Los integrantes son Garcés Rocha Daniela Neftalí, García Aparicio Carla Paola, Guadalupe Morales Carla Susana, Pimentel Ramírez Karen Michelle y Salvador Bata Jennifer. Para comenzar, el concepto de vértigo. Entendemos por vértigo una alucinación de movimiento, una percepción de un movimiento que no existe, siendo más frecuentes de la rotación o del giro de nuestro cuerpo o del ambiente que nos rodea. Podemos clasificar los vértigos en vestibular. Si la lesión afecta al sistema vestibular propiamente dicho, periféricos de lesiones del órgano sensorial, periféricos o de las vías nerviosas hasta su entrada en el tronco cerebral, endolaberíntico asienten en el órgano sensorial, retrolaberínticos se localizan a lo largo del recorrido del octavo par desde la salida por el conducto auditivo interno hasta la entrada del bulbo. Centrales, lesiones que asienten en los distintos niveles del sistema nervioso central. Infratentoriales, línea media y cerebeloso, supratentoriales, mesencefálicos, diencefálicos y corticales, extravestibular, alteraciones en las que los restantes sistemas de información que intervienen en la orientación espacial y mantenimiento del equilibrio. Visuales, la información visual no coincide con el somatosensorial o la vestibular. Vértigo de alturas, uso de gafas con gradación distinta a la necesitada, cinetosis. Somatosensorial, tabes dorsal, neurológicos centrales, hemorragias, tumores, malformaciones, esclerosis múltiple, psicogénicos, vértigo postural fóbico y trastornos de conversión, vértigo de características periféricas, crisis de vértigo de características rotatorias o de giro medio, inicio rápido o súbito, asociados al cortejo neurovegetativo, con sudoración, náuseas, vómitos, palidez cutánea y palpitaciones. Duración aproximada menor a 2 semanas. Los periodos intercrisis son normales. Se pueden asociar a una sintomatología coclear asociándose a una hipocausia o acúfenos. Vértigo de características centrales. Puede no ser rotatorio, sino más bien sensación de inestabilidad, mareo, oscilación o dificultad de la marcha, que le impide la deambulación. Se instaura progresivamente y suele ser permanente, sin periodos intercrisis. Pueden estar asociados o no a un cortejo vegetativo. Duración de la crisis muy prolongadas. Se pueden asociar a una sintomatología central con trastornos de conciencia, diplopia, disartia, desorientación, afectación de otros pares craneales, ataxia. Vértigo de características mixtas. Mezclan características de los dos vértigos antes citados. Así pueden iniciarse características centrales para añadir crisis vertiginosas con giro de objetos y cortejo vegetativo. Las características de vértigo periférico son claras, pero el vértigo central puede tomar en cualquier forma. Por tanto, una posibilidad de clasificación sería limitarse a definir el vértigo periférico y el vértigo no periférico. Todo lo que no tenga características de vértigo periférico es posiblemente central. Neuronitis vestibular. Concepto. Es un cuadro que se caracteriza por la anulación de forma súbita de la función vestibular, sin participación de la cóclea. Se considera como un episodio de vértigo periférico de comienzo brusco con un importante cortejo vegetativo y de una duración mayor de 24 horas. Suele ser unilateral, aunque se han observado casos bilaterales espaciados en el tiempo. No se acompaña de hipoacusia, ni de acúfenos, ni de otra focalidad neurológica. Aparece con mayor frecuencia entre la tercera y cuarta década de la vida, sin diferencia de sexos. Se relaciona con una mayor incidencia en primavera y verano. Las diferentes nomenclaturas que recibe este proceso depende de la localización de la lesión en el nervio vestibular. Se denomina neuronitis cuando sugiere la afectación del cuerpo neuronal y neuritis cuando es por afectación del axón neural. Se utilizan ambos términos de manera indiferenciada. La reeducación vestibular puede clasificarse en ejercicios oculares, ejercicios cefálicos y cervicales y en ejercicios de tronco y miembros acostados o sentados. Ahora, valoración. Síntomas. Método. Escala de Simons Handicap Inventory de Jacobson y Newman. Habilidades. Método. Rama espinal. Test de Romberg. Standing Ridge Test de Duncan. Test de Unterberger-Fukuda. Test de la marcha de Babinski-Weil. Rama oculomotora. Nixon espontáneo o test de lectura. Historia natural de la enfermedad. Es un conjunto de etapas donde se desarrollan los acontecimientos biológicos de la enfermedad desde la primera interacción con los estímulos provocadores o causantes de la enfermedad, los cambios de estructura y la función del organismo hasta su desenlace, como la recuperación o bien la muerte. Comenzamos con la tríada ecológica que se conforma de agente, huésped y medio ambiente. Cuando existe un equilibrio de estos tres, se habla de un paciente sano. Sin embargo, cuando hay alteraciones o un desequilibrio en estos tres, se considera la entrada de la patología. En la neuritis vestibular, periodo prepatogénico de la tríada ecológica, tenemos dos clasificaciones en los agentes que son las químicas y biológicas. Dentro de las químicas
tenemos algunas sustancias que pueden ser de alergia para el individuo. Esto va a depender de qué tipo de sustancia es la que provoque ciertas alteraciones en él. Por otro lado, tenemos agentes biológicos como lo son en el caso de virus. Se muestran dos ejemplos que son el herpes simple HSV tipo 1 y el herpes zóster. Huésped. Como huésped tenemos que afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Las edades en las que se desarrolla más es de los 25 a los 60 años, aunque puede ser más presente de los 30 a los 60 años de edad, así como en pacientes o personas con riesgo de presentar un EVC, evento vascular cerebral. Medio ambiente. En el medio ambiente tenemos eventos sociales, como por ejemplo eventos o situaciones en las que el individuo se somete a tanto estrés que puede llegar a propiciar algunas enfermedades de tipo viral y estas que a su vez serán causantes de la misma enfermedad. Cambios de temperatura repentinos. Este punto se refiere a los cambios de temperatura bruscos que pueden provocar alguna de las enfermedades de tipo viral de las vías respiratorias, principalmente altas, y que éstas a su vez podrán afectar de cierta manera o contraer un mismo virus que podrá atacar a nuestro nervio. Claramente hablando del nervio vestibular. También tenemos primavera y principios de verano, que son las etapas en las que esta patología suele desarrollarse más o con más frecuencia. Pasando al periodo patogénico, que es cuando ya está presente la enfermedad tras un desequilibrio de la tríada ecológica, encontramos sus facetas como contacto y entrada del agente, cambios anatomofisiológicos, signos y síntomas, complicaciones y el estado crónico. Contacto y entrada del agente. En este punto vemos la forma en que el agente entra al huésped. En el caso de la neuronitis, el agente puede llegar a entrar al organismo mediante una infección del sistema respiratorio, principalmente hablando de las infecciones de vías respiratorias altas o bien de alguna infección de tipo gastrointestinal. Enfermedades causadas por el estrés también son incluidas, etc. Por otro lado, se toma en cuenta la disminución del flujo sanguíneo en el oído interno, que tendría algo que ver con las causas vasculares, que pueden referirse a una isquemia del sistema laberíntico, que puede llegar a ser más frecuentemente en personas mayores o que tienen factores de riesgo vascular. Cambios anatomofisiológicos. Como su nombre lo indica, nos muestra los cambios anatómicos como fisiológicos que presenta el individuo tras la entrada del agente al organismo. En este caso, si llega a presentar una inflamación del nervio vestibular, así como de la misma manera se puede llegar a presentar una atrofia del nervio vestibular y del epitelio sensorial vestibular. Cuando se hacen presentes los signos y síntomas, cambiamos de la etapa subclínica a la etapa clínica de la enfermedad en el periodo patogénico. Estos pueden cambiar dependiendo el tipo de paciente o individuo que presenta la enfermedad. Sin embargo, los síntomas vegetativos más recurrentes y que se consideran estar presentes sin duda alguna en el proceso de esta es vértigo repentino y severo. En este, el paciente puede estar en un estado de reposo, así como de igual forma puede estar realizando diferentes tipos de actividades y de la nada presentar vértigo de forma repentina. El vértigo es la sensación ilusoria del movimiento que llega a ser incapacitante, rotatorio para el paciente. Este siente que da vueltas incluso cuando está en un estado de reposo o este mismo es el que da vueltas. Mareos, náuseas, vómitos. También seguimos con algunos síntomas como lo es la sudoración, palidez, falta de equilibrio o de igual manera puede existir una inestabilidad al caminar, así como una inestabilidad postural, con tropismo al oído afectado, aunque es capaz de mantenerse en pie. Nistagmo. El nistagmo es un movimiento involuntario del ojo que hace que se mueva de un lado al otro, de arriba hacia abajo o rotatoriamente, e incluso puede llegar a nublar un poco la vista. En este caso, se presenta horizontalmente. Quiere decir que los movimientos involuntarios del ojo son de un lado al otro y muestra una torsión que suprime la fijación visual.
La fase lenta va dirigida al lado afectado y aumenta la intensidad al dirigir su mirada a la fase rápida. Dentro de los signos que se pueden presentar en esta patología es el aumento de la presión arterial. Es importante remarcar que no se presentan ningún tipo de síntomas auditivos ni neurológicos, o no se deberían, ya que en la neuronitis vestibular solamente se afecta el estado del equilibrio y no el de la audición. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar tras una neuronitis vestibular es que no exista una compensación espontánea o que exista inestabilidad en el paciente. Esto principalmente hablando en afecciones del equilibrio, como lo conlleva la postura, el mantenerse de pie, caminar, etc. En el estado crónico podemos encontrar un daño irrecuperable conforme a la secuela que la enfermedad presente, en dado caso de quedar con alguna de las complicaciones anteriores y principalmente la inestabilidad. Una vez pasando el periodo prepatogénico y patogénico de la enfermedad, nos encontramos con la prevención. Tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Dentro de estas tenemos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel. El primer nivel se conforma de promoción a la salud, segundo nivel, protección específica, tercer nivel, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, cuarto nivel, limitación del daño, quinto nivel, rehabilitación. Prevención primaria, primer nivel, promoción a la salud, proporcionar información acerca de la neuronitis vestibular. Es importante el impartimiento de dicha información mediante los diversos tipos de comunicación en la que la podamos brindar, ya sean trípticos, carteles, pláticas en hospitales, centros de salud, etc., explicando principalmente causas, así como los síntomas que se llegan a presentar, para que el individuo, ya sea con la patología presente o no, afectado o no, tenga la información adecuada para poder identificar cada uno de estos síntomas, así como también hacer la invitación para un diagnóstico precoz, esto de forma para incitarlos a que acudan a consultas con médicos especialistas o su médico de cabecera, así como también podemos aprovechar para dar pláticas de enfermedades que de igual forma presenten vértigo y estos mismos pueden diferenciar una de otra o solicitar el apoyo para un diagnóstico certero. Prevención primaria segundo nivel. Protección específica. Atender infecciones virales de forma oportuna. Esto es importante ya que, como vimos en la entrada del agente en el periodo patogénico, esto se puede llegar a provocar por una infección del sistema respiratorio, gastrointestinal, etc. Y que si no son tratadas a tiempo o adecuadamente puede llegar a tener ciertos desvíos de la afección dañando el nervio vestibular, oclusión vascular y los mecanismos inmunológicos. Prevención secundaria, tercer nivel, diagnóstico precoz. Como primer lugar tenemos audiometría, que nos ayudará a corroborar la ausencia de hipoacusia en el individuo. Esto también nos ayudará a tener un diagnóstico diferencial. También se obtendrá un examen neurológico, lo cual tendrá resultados normales sin alteraciones, ya que si llega a presentar ciertas alteraciones se podría hablar de alguna enfermedad del sistema nervioso central y no periférico, como se trata en la neuronitis vestibular. En caso de presentar fallas auditivas en uno o ambos oídos, se podría referir a una laberinitis purulenta. Esta es una infección bacteriana del oído interno que a menudo causa sordera y pérdida de la función vestibular. Entonces, con la laberinitis sería nuestro diagnóstico en lugar de una neuronitis vestibular, y esa sería una diferencia de diagnóstico. También se presentan algunos estudios de imagen como lo son una resonancia magnética. Esta nos es útil para descartar un infarto o hemorragia en el tallo cerebral o cerebelo. Principalmente es realizada para pacientes con factores de riesgo severo EVC, eventos vasculares cerebrales, pacientes con síntomas neurológicos adicionales o de igual manera para pacientes que no tienen mejoría en un lapso de 48 horas. En casos recurrentes podremos realizar una tomografía. En esta podremos visualizar cortes finos para evaluar el tallo cerebral, cerebelo y ventrículos.
Por otro lado, realizamos una electronistomografía para ver cómo está la función del laberinto posterior. Pruebas vestibulares que nos pueden mostrar una respuesta calórica reducida en el oído afectado, o sea, una hipofunción de este laberinto. Existe una prueba llamada potenciales evocados miogénicos vestibulares, que nos pueden mostrar una respuesta atenuada o ausente. Y esto sobre todo nos orientan a cómo está la función en el nivel del sáculo. Prevención secundaria, tercer nivel, tratamiento oportuno. Dentro del tratamiento tenemos el tratamiento sintomático, que como su nombre lo indica, es aquel tratamiento que se especifica solamente en los síntomas que el paciente va presentando. Un ejemplo de estos son la mezclina y la lorazepam, que pueden ser muy efectivos para el vértigo. La prochlorperazina para aliviar vómitos y náuseas. También tenemos medicamentos corticosteroides, como lo es la prednisona, antihistamínicos, antidopamigéticos, anticolinérgicos y en caso de afecciones graves, diazepam. Una vez entrando en la prevención terciaria, cuarto nivel, limitación del daño, se realizarán ejercicios oculares, cefálicos y cervicales de tronco y miembros acostado o sentado. Por último, en prevención terciaria, quinto nivel, rehabilitación, se realizará rehabilitación vestibular. La finalidad de la rehabilitación vestibular es ayudar al paciente que ha sufrido una lesión vestibular a restablecer el equilibrio postural, facilitando su retorno a la actividad normal. Está basada en la capacidad de compensación del sistema vestibular gracias a su capacidad, plasticidad, a mecanismos de adaptación habitual y la sustitución de la función vestibular, pérdida de otras estrategias basadas en la visión y el sistema, principalmente en el sistema propioceptivo. Comprende ejercicios de estabilidad de la mirada y la coordinación entre los movimientos oculares y cefálicos. Por lo tanto, un fisioterapeuta puede ayudar a eliminar el mareo y desequilibrio, permitiendo regresar a su estado debido previa o obtener una mejor calidad de vida. Las intervenciones de enfermería para la mejoría del paciente geriátrico son las siguientes. Etiqueta 1. Manejo de náuseas. Intervenciones. Realizar una valoración completa de las náuseas, incluyendo la frecuencia, duración, intensidad, factores desencadenantes, utilizando herramientas como escala análoga visual, índice de ROD de náuseas y vómitos. Control de factores ambientales, los cuales provoquen náuseas. Conseguir un historial completo pretratamiento. Evaluar el impacto de las náuseas sobre la calidad del paciente. Control de factores externos que pueda provocar las náuseas. Asegurarse de que se ha administrado antieméticos eficaces para control de las náuseas siempre que sea posible. Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas, por ejemplo, la relajación, distracción, respiración, etc. Etiqueta 2. Prevención de caídas. Intervenciones. Identificar el déficit cognitivo o físico del paciente que pueda aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente dado. Control de la marcha, el equilibrio y el cansancio. Ayuda de la deambulación a la persona. Proporcionar métodos de apoyo como lo es el bastón, andadera, silla de ruedas, etc. Colocación de cama o sitios de descanso lo más cercanos posible al suelo. Instruir al paciente a cómo caer, en dado caso de que la caída sea en casa o cuando el paciente se encuentre solo, esto para disminuir el riesgo de lesiones. Retiro de muebles u objetos con los cuales pueda tropezar. Ayudar a la familia a identificar situaciones y ubicaciones de riesgo para el paciente, al igual que sus modificaciones para su seguridad. Etiqueta 3. Terapia de ejercicios para el equilibrio. Intervenciones. Determinar la capacidad del paciente para mantener el equilibrio. Colaborar con los terapeutas para ocupaciones del aparato físico, la reeducación y la creación para realizar ciertos ejercicios. Reforzar o proporcionar instrucción sobre la posición y realización de los movimientos para mantener o mejorar el equilibrio. Ayudar al paciente a realizar los ejercicios de acuerdo a la posición establecida, sedestación, bipedestación o decúbito supino.
Ayudar al paciente en la práctica de estar de pie con los ojos cerrados durante periodos cortos de tiempo a intervalos regulares para estimular la propiocepción. Etiqueta 4. Vigilancia y seguridad. Intervenciones. Vigilar el ambiente del paciente para poder identificar si existe peligro para su integridad. Determinar el grado de vigilancia requerido por el paciente en función del nivel de su funcionamiento y peligros ambientales que presente. Poner en marcha y mantener el estado de precaución para el paciente con alto riesgo a peligro del ambiente de cuidados. Comunicar a los demás profesionales de salud y al equipo de trabajo de la condición en la que se encuentra el paciente. Para finalizar, la promoción y prevención por parte de enfermería es evitar la aparición de otitis. Esto puede ser provocado por los tapones de cerumen, por lo cual debemos mantener las orejas limpias y secas en verano, protegiéndolas del frío en invierno. Someterse a revisiones auditivas periódicas. El propósito principal es detectar una otitis a tiempo para que la patología no progrese en caso de que nuestro adulto mayor la presente. Apostar por una alimentación sana. Es importante que nuestro paciente mantenga una alimentación sana y principalmente evite las adicciones como el tabaco, el café, etc. Mantener buena postura corporal, evitando bajar la cabeza por debajo de los hombros, estirar el cuello hacia arriba o realizar giros bruscos. Es importante resaltar este punto ya que la mayor parte de los accidentes son ocasionados gracias a movimientos bruscos que hace el paciente y eso provoca que pierda el equilibrio. Promociona la salud. Acciones que se basan en la educación del paciente. Eso se tiene que hacer en un periodo prepatológico con un posible diagnóstico. Su objetivo es que el paciente vea que su calidad de vida puede mejorar si lo previene. Punto 1. Crear un entorno que favorezca la salud de nuestro paciente. Punto 2. Fortalecer la comunicación para el paciente. Punto 3. Orientar a nuestro paciente en caso de surgir dudas.